Hola, buenas tardes de nuevo a todos. Empezamos la segunda sesión que está enfocada más hacia la gestión. En la primera hemos tenido la parte clínica y aquí estamos más en la gestión. En esta sesión vamos a hablar sobre los aspectos de organizativos, de distribución de espacios, las medidas de protección y de higiene, del el acceso a los medicamentos, como hablábamos en la anterior, del acceso a antibióticos de segunda, tercera línea, pero también nadie ha hablado de si realmente tienen total libertad los médicos, pero también vamos a hablar de la colaboración entre servicios, de la colaboración, por ejemplo, entre cirujanos que no quieren que sus enfermos sufran una infección, porque eso significaría pasar de un éxito a un fracaso en su cirugía, a infectólogos que igual dicen que se está dando antibióticos de manera preventiva. Bueno, yo también hablaremos de todo ello, ¿no? Em, También de la dotación y que hablaba antes, de la dotación adecuada de personal cualificado, decían antes Fernando González la necesidad de contar con bioinformáticos en algunos hospitales, no de informáticos de gestión, sino de bioinformáticos. Bueno, de todo esto vamos a hablar. Entonces, luego, si acaso, lo comentaremos en la, en el debate. Y vamos a empezar por la visión de las sociedades científicas. Hoy tenemos un lujo al poder contar aquí con Víctor Jiménez Cid, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense y también miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Microbiología. Creo que es tesorero concretamente pero es un experto que va a ser muy interesante escucharle. Así que, Víctor, por favor, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí esta tarde en este foro. Yo represento a una sociedad que no es una sociedad médica, voy a intentar compartir la pantalla, no es una sociedad clínica, es una sociedad de investigadores que está integrada sobre todo por gente de la universidad y del mundo académico. Se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues un poco por dar una visión quizás un poco distinta al resto de las cosas que se van a contar aquí, de lo que se puede hacer desde una sociedad científica de esta índole. Voy a contar lo que hemos hecho desde el grupo especializado en difusión de la microbiología de esta sociedad científica, de la Sociedad Española de Microbiología, en el campo, además está centrado específicamente en el campo de la resistencia a los antibióticos. Bueno, el proyecto que os voy a presentar esta tarde es el proyecto Micromundo, que llevamos implementando ya pues desde el año 2016 y este es el cuarto año en el que estamos trabajando en este proyecto. Y bueno, es un proyecto que se centra en el tema de la educación. ¿Cuál es la solución para la crisis antibiótica? Pues bueno, aparte de, por supuesto, a nivel clínico, todos los trabajo en los PROA, a nivel bueno, de sanidad animal, a nivel de salud medioambiental, esos puntos del triángulo One Health. Desde luego, hay una clave que es el alcance social, es decir, implicar a la sociedad, educar en cultura científica para que la gente sea consciente de la base que hay detrás del problema de la resistencia a los antibióticos. Si queremos descubrir nuevos antibióticos o nuevas estrategias terapéuticas o divulgar el uso racional de los antibióticos que ya tenemos, uno de los pilares es la educación. Una educación que, de hecho, va a ser la base de crear vocaciones para conseguir pues, nuevos investigadores que sean los que en el futuro vayan a desarrollar las estrategias necesarias en terapia antimicrobiana. El proyecto Micromundo realmente es el reflejo y de hecho trabajamos en colaboración con dos iniciativas norteamericanas que se llaman Small World Initiative y Tiny Earth, que son proyectos de ciencia ciudadana en los que se involucra a la comunidad, en concreto a estudiantes, en el desarrollo, bueno, en la búsqueda de nuevos antibióticos, pero básicamente es un proyecto educativo. El objetivo de este tipo de proyecto es, por un lado, divulgar o llevar cultura científica a la sociedad, no solo en resistencia a antibióticos, sino también en enfermedad infecciosa, la perspectiva One Health en este caso,
y a la vez crear vocaciones en los estudiantes jóvenes, estudiantes de secundaria y bachillerato, para que en su futuro consideren el estudiar una STEM, es decir, una carrera, un grado universitario en ciencias experimentales y motivarles por la investigación en biomedicina. ¿Cómo funciona nuestro proyecto? Bueno, pues nuestro proyecto es un proyecto de descubrimiento de antibióticos. Lo que hacen los chavales es lo que se hacía en la época post-Fleming, lo que se hizo en la segunda mitad por las grandes multinacionales para buscar antibióticos, que es buscar bioactividades en microorganismos, actinomicetos, hongos, etcétera, de los suelos. Y bueno, pues a partir de ahí intentar encontrar nuevas moléculas. La base del proyecto es sobre todo educativo, aunque tenemos ya, después de unos años trabajando, pues una buena colección de microorganismos que podemos investigar. Es un proyecto que nosotros trabajamos mediante aprendizaje-servicio. Esto significa que, como parte de su formación universitaria, los estudiantes universitarios que están aquí en el pico de esta pirámide, dirigidos por su tutor en la universidad, van a la comunidad y dan un servicio a esa comunidad. En este caso, el servicio es llevar cultura científica y en este caso trabajamos en institutos y colegios y lo que hacemos es organizar grupos de trabajo en los que los investigadores del proyecto son los chavales jóvenes de los institutos y los colegios y los alumnos universitarios son los jefes, ¿no? Son los coordinadores del proyecto de investigación. Y lo que hacen, pues ya se lo pueden imaginar, es un poco jugar a Fleming o más bien a Waxman, es decir, ya de manera dirigida, buscar antibióticos. Les instruimos sobre el problema de la resistencia microbiana, ellos se convierten en embajadores del mensaje de los antibióticos para su familia, para su comunidad, para la sociedad, y ellos toman una muestra de suelo en condiciones asépticas, siguiendo las instrucciones de sus jefes universitarios, que son nuestros alumnos en la universidad, realizan una serie de diluciones, trabajan en el aislamiento de nuevos microorganismos, después de una serie de incubaciones, lo que hacemos son varias visitas, les montamos un laboratorio de microbiología con todas las garantías de trabajo en esterilidad y bioseguridad en los institutos y colegios, y al cabo de un tiempo pues ellos pueden estudiar esta biodiversidad microbiana, que la verdad es fascinante, todos los microorganismos que pueden crecer en el suelo. Y lo que buscan es aquel que produzca fenómenos de antibiosis, es decir, que sea capaz de inhibir a los microorganismos de alrededor, como estos que les estoy mostrando aquí, que son de placas de nuestros estudiantes. Al final lo que hacen es... un minuto. Sí, ya estoy acabando. Al final lo que hacen es enfrentarlos a microorganismos escape. Bueno, en realidad son lo que llamamos escape dummies, no son microorganismos patógenos, sino primos suyos inofensivos que podemos llevar a los colegios. Y bueno, pues algunos de ellos encuentran estas bioactividades y bueno, se sienten partícipes del descubrimiento y de paso pues descubren todo, vamos, participan en todo el proceso y aprenden sobre los antibióticos. Luego tenemos una jornada de reflexión y divulgación a la comunidad que tiene diversos formatos y bueno, simplemente decirles que a lo largo de los años pues hemos extendido esta actividad desde la Universidad Complutense a otras 30 universidades de España y Portugal y ahora mismo estamos atendiendo a unos casi 100 institutos y colegios en toda España y Portugal con miles de estudiantes involucrados en este proyecto y es una manera de llevar a la sociedad esta concienciación. Simplemente gracias por escucharme y luego si quieren en el debate les amplío algo de información si están interesados. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. A ver si conseguimos que los investigadores sean más famosos que los futbolistas, ¿eh? Y hacemos, por lo menos que tengan un reconocimiento similar. Bueno. Vamos a dar la palabra entonces ahora a Inmaculada Salcedo, que es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública. Así que, Inmaculada, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Se oye, Ignacio? ¿Se oye? Sí, muy bien, muy bien. Bien, pues lo primero, agradecer la invitación en el último momento a nuestra sociedad científica, que verdaderamente es un poco desconocida en muchas ocasiones. No sé si a veces quisiera decir que, bueno, de manera un poco aparcada, ¿no? Intencionada no es la palabra, pero sí a veces se intenta como no contar con nosotros porque somos una sociedad que lleva poco tiempo rodando, aunque lleva muchísimos años funcionando con otro perfil, ¿no? Y decir que, bueno, que agradecer, por supuesto, a la industria farmacéutica porque todo lo que utilizamos, todo lo que usamos, tanto los preventivistas, infectólogos, epidemiólogos, internistas y demás, no son marcas blancas, ni los microbiólogos. Son productos que se compran y se financian por los centros sanitarios y se tienen en cuenta y mi agradecimiento más sincero.
Como Sociedad Española de Medicina Preventiva y como Sociedad Autonómica de Medicina Preventiva y Salud Pública, hemos asistido reiteradamente, y veo que se habla mucho de prevención a lo largo de esta importante conexión que estamos teniendo esta tarde muy fructífera. Se habla mucho de prevención, pero poco se habla de la preventiva y de los preventivistas y de los epidemiólogos, salvo en esta pandemia que se ha puesto encima de la mesa una carencia importante de recursos y se han puesto de manifiesto nuestras funciones, que quiero recordar que están publicadas en un boletín oficial del Estado con un programa formativo que afecta a muchísimos residentes que además están de manera asociada a nivel nacional y a los que no podemos engañar con otras parcelas de trabajo diferentes que no son las nuestras, que está publicada. Y recuerdo los brotes y las infecciones nosocomiales, recuerdo los controles de la bioseguridad ambiental en los hospitales que garantizan los quirófanos que estén apropiados para poderse intervenir, con una programación que gracias a los microbiólogos tenemos unos resultados que podemos decir si se opera o no se opera en este quirófano, con lo que ello conlleva. Esa defensa se utiliza por parte de los gestores para poder contestar reclamaciones patrimoniales en el caso de que haya demandas por parte de los pacientes. Y aquí veo que se imparte un protagonismo a los pacientes que me parece muy apropiado, pero a los pacientes también hay que tratarlos, informarlos adecuadamente y con todos los conocimientos al respecto, y con todo el respeto. Nosotros vigilamos, hacemos la vigilancia y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria desde nuestros servicios. Desde hace más de 40 años que está creada la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública, antiguamente Higiene, que desde ahí emana nuestra sociedad científica de las antiguas sociedades de higiene, en las que recogían todos los datos de los brotes y de las infecciones y de las epidemias. Y realmente quiero reivindicar que efectivamente nosotros somos los expertos en pandemia y así lo han entendido últimamente muchos de nuestros gestores, afortunadamente. Y digo esto porque a lo mejor se nos olvida que la prevención primaria pertenece a la medicina preventiva, o sea, las vacunas, la quimioprofilaxis quirúrgica, la profilaxis antibiótica. Se nos olvida que la vacunación del viajero es cartera de servicio y programa de nuestro programa formativo. Se nos olvida también que el sistema de vigilancia epidemiológica, tanto de todas las comunidades autónomas como a nivel nacional, la RENAVE, donde van a parar los datos que recogemos, preventivistas, epidemiólogos, rastreadores, para que habiendo unos datos de calidad se tomen decisiones de calidad por parte de los gestores. No se nos puede olvidar que las actuaciones de preventiva son las que silenciosamente salvan vidas, pero no generan titulares ni son espectaculares porque no generan consumo de dinero en exceso, ¿no? Y no se nos tiene en cuenta muchas veces. Y yo me siento obligada a lanzar un manifiesto a favor de nuestra especialidad tan ocultada y tan denostada, para que se busque en nuestro caladero de cartera de servicios muchas veces otro ámbito de trabajo de otra área de capacitación, sin entrar en más detalles que todos conocemos, ¿no? Nosotros, evidentemente, hacemos nuestro trabajo salvando la vida de manera silenciosa, cada día, generando todas las medidas de prevención, de higiene de manos, aislamiento. Tienes un minuto. Sí, y yo quería algunas reflexiones rápidas. Estamos hablando de uso apropiado de antimicrobianos, de ahorro en antimicrobianos y tal. Evidentemente, por más antimicrobianos que generemos, nunca vamos a acabar con las resistencias porque lo estamos utilizando de manera excesiva. Estamos buscando en UCI, estamos buscando en centros de servicios hospitalarios para poner y buscar pacientes para poner antibióticos, no siempre con las indicaciones más apropiadas. Y digo esto porque tenemos que hacerlo mirar, porque por más que se investigue, no vamos a solucionar este problema cuando ya tenemos muchos pacientes resistentes a ceftazidima avibactam, ceftolozano y meropenem vaborbactam. Nos estamos quedando sin arsenal terapéutico. Y no echemos la culpa a la industria animal y a los ciudadanos porque se tomen una amoxicilina clavulánico. Muchas gracias. Muchas gracias, Inma. Ahora voy a dar la palabra a Joseba Barroeta. Como no has podido estar al principio, Joseba, bienvenido. Yo había dicho que en esta sesión podíamos tocar temas como temas de organización, temas de distribución de espacios, de medidas de protección, de higiene, de acceso a medicamentos, diagnóstico precoz, coordinación entre los diferentes servicios. Por ejemplo, hablábamos en la primera sesión cirujanos que quieren hacer poner antibióticos de manera preventiva, porque claro, una infección
le echa por tierra el éxito de su cirugía, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos coordinar todo eso? Eh, y, bueno, y aquello otro que tú tengas preparado. De todas formas, podemos luego tocarlo en el debate. Así que, Joseba, tienes la palabra, por favor. Pues buenas tardes, Ignacio, Fundación Bamber y compañeros. Estamos en días convulsos y saliendo de una sesión para agradablemente entrar en esta, ¿no? Como saben, algunos de los que me conocen, pues en este hospital que representa pues un hospital en el corazón de Madrid que sencillamente pues ha sido sacudido por ese rugoso coronavirus COVID-19, ¿no? En un hospital que, bueno, primero lo voy a medio describir para que podamos entender algunas de las acciones que hemos tenido necesariamente que desarrollar, de tercer nivel, que como hospital de tercer nivel atiende estimadamente a 1 millón de habitantes, con una plantilla de unas 8.000 personas que han sido también afectadas en momentos determinados. Pongo solamente un dato: ha habido 600 personas en IT vinculadas al COVID y con un inicio de 1.259 camas, pero que en momentos determinados tuvimos que, bueno, por efecto acordeón, incrementar hasta las 1.550 camas, ¿no? La historia es muy concreta, muy sintética. Un 3 de marzo, después de que todos los organismos internacionales pasan a trasladarnos mucha información, pues nos aparece el primer caso de COVID confirmado. Pero 25 días más tarde, 26 días más tarde, un 28 de marzo, el hospital está algo que muy curioso, covidizado, es decir, un hospital en la que tenemos 1.064 pacientes ingresados con COVID, pico máximo que hemos tenido, la curva más alta de la primera onda pandémica. Y bueno, con esto y sin camas disponibles ya, pues tenemos que llevar a cabo múltiples acciones, ¿no? Para poder atender hasta hace unos cuantos días los más de 12.000 casos de COVID confirmados y, bueno, pues más de 5.062 pacientes ingresados con 700 fallecidos en todo este panorama entre la primera y la segunda onda. Como ya saben todos los compañeros, pues incorporando tecnologías que eran automatizadas, las PCR, pues robotizadas después, y utilizándola pues por miles en este momento, más de 230.000 PCRs con 20% de positividad y estudios serológicos pues más de 52.000 con 25% de positividad, ¿no? Es decir, trabajando prácticamente las 24 horas. Ante esto, ¿cómo ha reaccionado? ¿Cómo reacciona un gran hospital? Pues como lo habéis hecho muchos de vosotros, ¿no? Primero, ampliando las camas de hospitalización, como he indicado, utilizando pues habitaciones de una cama hasta habitaciones de 3 camas, haciendo el trasvase. Se pasó de un control, recuerdo que eso que tenemos COVID, el de la unidad de infecciosos, a 17 controles, es decir, a tener 1.151 pacientes de alguna forma ingresados. Ampliando las camas de UCI, esto yo creo que nunca ocurrió en la historia sanitaria. Yo no lo recordaba y llevo del orden de los 40 años en la sanidad y la gestión de la sanidad, y pasando de 24 a 135 camas de cuidados intensivos, pues haciendo conversiones brutales de áreas de reanimación, coronarias, quirófanos, bibliotecas en unidades de cuidados intensivos. Todo había que hacerlo para poder, en cualquier caso, mantener el nivel de respuesta a la población. E incluso pues, a un hotel que tenemos a 300 metros del hospital, el Gran Hotel Colón, pues con el mecenazgo de sus patronos, pues lo medicalizamos, pudiendo utilizar las 9 plantas del hotel como camas medicalizadas y que en colaboración con la misma admisión del hospital pues fueron resolviendo problemas.
Los equipos eran equipos de multiespecialidades. Es decir, yo también pienso que incluso desde las primeras etapas pre-premier del hospital no se había nunca visto a trabajar juntos a anestesistas con intensivistas, a neumólogos, internistas, expertos en enfermedades infecciosas, apoyados por facultativos varios de las áreas quirúrgicas. Un fenómeno sumamente positivo y constructivo de la perspectiva de colaboración de los profesionales, ¿no? Ampliando las plantillas, en el caso de la Comunidad de Madrid, y veo algunas caras compañeros, pues en nuestro caso, ampliando 995 nuevos contratos para atender a toda esa clientela y, por lo tanto, bueno, también llevando a cabo muchas acciones de estudios prospectivos de corte sobre la infección SARS-CoV-19 a todos los profesionales del hospital para conocer, en cualquier caso, el estado de seroprevalencia. A pesar de esta pandemia tan brutal, única bueno, posiblemente algo no conocido, y nos explican y nos dicen que posiblemente la gripe del 18 fue algo semejante, pero bueno, esto es lo que antes he indicado, que pues lógicamente nos sacudió, ¿no? Pero a pesar de esto, bueno, las estrategias de multiresistencia bacterianas se siguen llevando a cabo. El incremento progresivo en la incidencia de infecciones por microorganismos multiresistentes ha supuesto un nuevo reto en esta fase, ya la estábamos trayendo desde antes, y el Marañón, a través fundamentalmente de los servicios, conjuntamente con otros hospitales lo están haciendo, microbiología, enfermedades infecciosas, farmacia, medicina, recuerdo no dejarme ninguna por detrás, preventiva, con la colaboración de la UCI, de la pediatría, de las urgencias, de la cirugía, están desarrollando un programa de optimización del uso de antimicrobianos que todos llamamos PROA, ¿verdad? Dentro de este grupo se realiza una asesoría individualizada sobre el uso de antimicrobianos, vigilancia prospectiva de consumo de los mismos e incidencia de infecciones por microorganismos multiresistentes como actividades docentes vinculadas, ¿no? Lo que hemos hecho es el PROA Marañón, bueno, adaptarlo a nuestro hospital, haciéndolo sostenible en el tiempo, muy cercano al prescriptor y colaborando todas estas áreas de conocimiento que ya he indicado. Siempre con una primacía del beneficio clínico, esto yo creo que es importante como gerente que pueda expresarlo, el beneficio clínico sobre el económico, aunque curiosamente en la correlación después siempre se marca también un beneficio económico, ¿no? Y las actuaciones de puesta en marcha más importantes pues ha sido la elaboración de guías de práctica clínica en este periodo más intensamente, la monitorización del consumo de antibióticos y las resistencias antibacterianas, asesorías en casos muy complejos, intervenciones educativas restrictivas, nunca impositivas, el desarrollo de actividades según los indicadores y el desarrollo de un sistema de soporte a la toma de decisiones clínicas que, integrando los diferentes sistemas de información hospitalaria, facilita al equipo PROA la detección rápida y fácil de los pacientes en los que debe optimizarse el tratamiento antimicrobiano. Este es nuestro programa IGEA. IGEA, que es una herramienta que dispone el hospital de monitorización intensiva del tratamiento, ¿no? El objetivo general es integrar la información procedente de los diferentes sistemas de información hospitalaria y, mediante la generación de alertas y recomendaciones individualizadas, optimiza el uso de antimicrobianos en pacientes ingresados. Otro de los objetivos específicos de IGEA es generar reglas clínicas que generen alertas para identificar precozmente y a tiempo real los pacientes en los que puede optimizarse el tratamiento antimicrobiano, de gran utilidad en el uso. Tienes que terminar ya, José. Terminando. Desarrollamos un cuadro de mandos con indicadores que permitan monitorizar la utilidad de la herramienta en la detección de pacientes con un tratamiento antimicrobiano inadecuado. La mejora, sin duda alguna, del uso de los antimicrobianos, adecuaciones en cuanto a las indicaciones, selección, dosificación, ajuste microbiológico, vías de administración y duración, gravedad de los incidentes detectados y resultados de la curación mortalidad en los pacientes intervenidos.
La reducción del consumo de antimicrobianos lo valora con exhaustividad, del mismo modo que la reducción de las resistencias, ¿no? Y por último, bueno, pues esta tecnología se ha utilizado como soporte a la validación farmacéutica de las prescripciones, permitiendo aumentar la seguridad y la eficiencia de la farmacoterapia en los pacientes ingresados. Y la integración de los datos clínicos de microbiología ha permitido definir un paquete de alertas clínicas específicas que identifican los pacientes en los que el tratamiento antimicrobiano debe beneficiar al paciente, ¿no? Se han marcado 90 alertas, acabo ya, 90 alertas específicas dirigidas a mejorar el uso de antimicrobianos en el hospital, y luego también como herramienta estamos utilizando para evaluar la efectividad y seguridad de los tratamientos para pacientes COVID-19. Estas son un poco las acciones que hemos puesto en el Marañón, al mismo tiempo que estábamos interviniendo pues para intentar que el impacto COVID pues fuera llevadero. Gracias. Más o menos esto es lo que podía informaros. Muchísimas gracias, Joseba. Luego comentaremos entonces. Tiene ahora la palabra Julio García Pondal, el gerente del Hospital Puerta de Hierro. Julio, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues aprovechando, me voy a saltar la parte del COVID que me ha contado, yo creo, perfectamente Joseba, y que, bueno, pues que en todos los hospitales con mayor o menor impacto pues hemos sufrido, ¿no? Yo me voy a ceñir más, pues eso, al tema de las bacterias multiresistentes y la gestión que hay que hacer o que hacemos los gestores en los hospitales. Y, bueno, pues empezar por decir que la infección por bacterias resistentes, pues como todos sabemos, tiene influencia importantísima en el funcionamiento de nuestros centros. De hecho, es un problema que presenta, además de aspectos clínicos, también terapéuticos y epidemiológicos, pues, de suma importancia. No es posible, yo creo, hoy en día realizar una gestión adecuada de los hospitales sin atender y entender bien este problema y ser conscientes de la influencia que tienen. En una de las ponencias anteriores se ha comentado el tema de la importancia que tiene y si tiene o no tiene coste. Se ha dicho que no tiene coste porque es verdad, los pacientes están ingresados y en lugar de tirarse 5 días, se tiran 15. Y siempre iba a estar esa cama, digamos, de alguna manera ocupada por un paciente, ¿no? Pero hay una pérdida de oportunidad y una pérdida de poder atender a otros pacientes. El uso de antibióticos, pues como todos sabemos, en medicina y en el ámbito veterinario, pues ha producido la progresiva aparición de resistencias bacterianas a los antibióticos que cada vez, además, como hemos visto en las ponencias anteriores, cada vez son más complejas. Y en ocasiones los pacientes además presentan infecciones por bacterias resistentes a todos o casi todos los antibióticos disponibles, lo cual pues dificulta muchísimo la atención y el pronóstico de esos mismos pacientes, ¿no? En cuanto a los puntos clave, digamos, de la multiresistencia en hospitales, pues hay una presión selectiva de los antimicrobianos que va determinando la aparición de múltiples resistencias. Hay que tener en cuenta que los hospitales no son nichos ecológicos aislados, que tienen una densidad y seleccionan poquito a poco y se va demostrando que hay una relación directa con el uso de antimicrobianos y el riesgo que va a presentar infecciones por bacterias cada vez más resistentes. Hay que considerar que no son los hospitales los únicos compartimentos ecológicos ni son aislados, sino que hay que tener también de manera importante su interrelación con el medio extrahospitalario, con el medio de atención primaria, importantísimo. Es necesario establecer políticas adecuadas del uso de antimicrobianos para conservar el perfil de sensibilidad y potenciar la investigación de nuevos antimicrobianos. Y, por supuesto, hay que tener muy en cuenta que estos patógenos resistentes y multiresistentes van a provocar claramente un peor pronóstico y una mayor demanda de recursos asistenciales, ¿no? No voy digamos, a aburrirles mucho con el tema de las bacterias multiresistentes, aunque, bueno, pues señala simplemente que las enterobacterias productoras de carbapenemasa, como saben, más importantes, es la Klebsiella pneumoniae. La carbapenemasa OXA48 es frecuente en infecciones de orina en pacientes que ingresan desde centros sociosanitarios y eso tiene mucha trascendencia a la hora de posteriormente poder devolver a estos pacientes a su entorno habitual. Y las carbapenemasas como menomerepen, iminipen y ertanepen, este último no cubre inicialmente, digamos, las pseudomonas, con lo cual pues estamos con un panorama de multiresistencia pues, es sumamente importante.
Señalar, como antes ha dicho la presidenta de la Sociedad de Medicina Preventiva, pues que, bueno, hay, como pueden ver aquí en esta diapositiva, hay una diferencia muy importante del área sur de nuestro continente europeo al área norte. Habría que fijarse o ver qué sucede en el área norte o qué están haciendo mejor que en el área sur, porque lógicamente el problema es totalmente distinto, ¿no? La relevancia del problema, pues hay dos diferencias entre lo que son los pacientes infectados en sí, infectados, que son un problema cada vez creciente, se asocia la infección lógicamente a elevada mortalidad. Hay dificultades cada vez mayores para prescribir tratamientos eficaces y además el uso cada vez mayor de tratamientos restringidos y de elevado coste, como pueden ver ahí, que no voy a hacer yo mucho hincapié en ellos y que podemos ver después en el debate, ¿no? Y, lógicamente, todo esto se asocia a ingresos hospitalarios prolongados con todo el coste que lleva y la pérdida de oportunidad de atención a otros pacientes. Y luego tenemos no los pacientes infectados, sino los pacientes colonizados, que pueden ser, a su vez, fuente o origen de transmisión hospitalaria dentro del problema de las bacterias multiresistentes. Va a condicionar muchas veces cierres de unidades de cuidados intensivos y de salas de hospitalización. Va a requerir aislamiento de contacto y habitaciones individuales, también con la pérdida de utilización de recursos. Y lo que comentaba antes, va a haber dificultades para trasladar estos pacientes a su ámbito anterior, a su domicilio, que en muchos casos el domicilio no deja de ser los centros sociosanitarios que ponen pues sumas dificultades para trasladar pacientes que están colonizados e infectados. Las medidas de aislamiento pues, no deben influir, a pesar de todo, en la calidad de la asistencia que recibe el paciente, pero muchas veces sí que es verdad que lo mediatizan y de manera importante. Y es muy importante pues, mejorar la formación en todos los aspectos sobre el significado real de lo que son los pacientes colonizados por bacterias resistentes, que yo creo que es un ámbito todavía bastante desconocido. No voy a hacer Tienes nada más. Un minuto. Voy a hacer aquí... Uy, con Joseba ha sido mucho más generoso. Bueno. Bueno, aquí señalarles el plan nacional que todos conocemos, con todos los objetivos que todos conocemos del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, que no voy a señalar. Muy importante consolidar el programa de optimización de uso de antibióticos, el PROA, y otra serie de indicadores. Existen herramientas, como hemos visto, veo que en la Comunidad Valenciana antes se ha comentado que también existe otra herramienta. Aquí les señalo una que es muy conocida y que está funcionando, que es el Sistema Andaluz de Alerta Epidemiológica para Bacterias Multiresistentes, con un buen funcionamiento para monitorizar este tipo de infecciones y de pacientes. Nosotros en la Comunidad de Madrid hay varios hospitales. Nosotros, concretamente, Puerta Hierro también está participando en este programa que está ahora mismo en pilotaje, el programa WAPS, que lo que permite, pues entre las funcionalidades que tiene, como puede ver, integra diferentes bases de datos del hospital, admisión, farmacia, microbiología y bioquímica. También permite la visualización, pues muy bien, muy gráfica y muy clara, del evolutivo de los pacientes en relación a las infecciones que tienen y la atención que se le presta de cara a esas infecciones. Realiza también informes con la información disponible que hay del paciente, emite alertas al programa y al equipo PROA, que son configurables, analizando las diferentes bases de datos, y yo creo que bueno, pues su difusión ahora mismo por la Agencia Española del Medicamento es intentar llegar al mayor número posible de hospitales dentro de la Red Nacional de Hospitales. Con respecto a, ya para terminar, pues señalar las partes importantes que considero que son de la responsabilidad de los equipos gestores y de las gerencias en cuanto al control de las bacterias multiresistentes, ¿no? Evitar, lógicamente, las infecciones, mucho control, como se ha dicho antes, de los programas de vacunación, cumplimiento de las normas para prevenir infecciones, higiene de manos, prevención específica de infecciones respiratorias, neumonías, infecciones asociadas a catéteres vasculares, a sondas urinarias y, por lo tanto, también a las infecciones quirúrgicas. Importante dentro de la gestión de los gestores prevenir la transmisión de microorganismos multiresistentes con aislamientos precoz y precauciones específicas. Identificar la microbiología precozmente también con tratamientos dirigidos y medidas de aislamiento para evitar esta transmisión y, lógicamente, vigilar el uso adecuado de antimicrobianos, ¿no? Y como conclusiones, pues incremento de las resistencias bacterianas reduce el número de antibióticos eficaces, bacterias resistentes cada vez con mayor número de problemas de resistencia y falta de disponibilidad de tratamientos antibióticos,
hacer correctos aislamientos, uso prudente de antibióticos, reducir el retraso en los tratamientos y en las pruebas para evitar que los pacientes se nos colonicen y, desde luego, facilitar lo antes posible los traslados de los pacientes a los centros de origen o a su domicilio. Y nada, muchas gracias y perdón por la extensión. Muchísimas gracias, de verdad, Julio. Vamos a dar la palabra ahora a María Dolores Rubio, actualmente gerente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación Bamberg. Voy a intentar compartir con ustedes una presentación, a ver si se va a ver. Vamos a ver, el tema que nos ocupa realmente es una prioridad de salud pública, tal como muy bien ha dicho antes la presidenta de la Sociedad de Medicina Preventiva, pues hay que poner en valor, después de la experiencia más vivida estos meses, sobre la importancia que tienen las políticas de salud pública y entre ellos también lo que hace relación al uso correcto de los antibióticos y de las resistencias. Hay una serie de problemas, ¿no?, que también se ha hecho referencia a la One Health, que afecta a un montón es decir, a toda la sociedad en general, no solamente a lo que es la parte del Sistema Nacional de Salud, sino también nos afecta porque está relacionada a las multiresistencias en cuanto, por ejemplo, a las medidas de higiene, a la potabilización de las aguas, el lavado de manos, a mejorar los diagnósticos, que también se ha hecho mención, a la educación tanto por parte de la población general, que también se ha mencionado, como de los pacientes, como también y familiares, como también de los propios profesionales. Y también otra parte muy importante es el uso correcto de los desinfectantes, ¿no?, que también pueden generar resistencias. Tenemos una multitud de iniciativas y de programas tanto a nivel europeo como a nivel nacional de los diferentes organismos e instituciones, a los cuales los gestores debemos intentar dar cumplimiento lo máximo posible, porque en realidad también desde el punto de vista de la gestión, la infección y la resistencia bacteriana supone realmente también un incremento de costes, no solamente desde el punto de vista de que se alargan las estancias, sino también por el efecto que realmente tiene sobre la calidad de vida e incluso sobre la tasa de mortalidad. Por ejemplo, el ahorro que puede suponer en las políticas, la aplicación de políticas desde el punto de vista como gestores de la gestión adecuada en los programas de prevención, pues realmente pueden suponer importantes reducciones en los costes sanitarios. Destaca también el papel que debemos hacer, que también se ha comentado, la importancia que tiene el disponer de adecuados registros y de información ágil, el pertenecer o el disponer de plataformas que permitan el obtener la información de forma ágil y el tomar decisiones de forma precoz. Esto lo hemos aprendido también en estos meses de pandemia, en el cual el disponer de servicios de epidemiología y de registros, tanto desde el punto de vista de tener mapas de consumo de antibióticos como también mapas de sensibilidad por diferentes áreas, hace que eso sea una importante herramienta para los gestores. Debemos evaluar la calidad de la prescripción, adaptar la información y esa información que fluya de forma rápida, de forma transversal al resto de servicios, pivotando sobre la importancia, también se ha dicho, de los servicios de microbiología y de farmacia, así como de enfermedades infecciosas, pero para siempre intentar el objetivo común. El elaborar de diferentes mapas a nivel nacional, pero también a nivel de los distritos o de las áreas de las cuales depende el hospital de referencia, de forma de que podamos actuar de forma específica y puntual sobre el uso adecuado de los antibióticos para evitar esas resistencias. Aquí ya se ha dicho también de que bueno, la disminución ha ido siendo significativa
en las diferentes políticas que se han ido introduciendo por los diferentes organismos y también por las acciones que se han llevado a cabo por los hospitales, habiéndose reducido el consumo de forma significativa pues, en los últimos años, ¿no? Luego veremos un poco la incidencia que ha tenido el COVID en el consumo de antibióticos y en las posibles consecuencias que pueda tener lo vivido en estos meses para los futuros tiempos, ¿no? Aquí la importancia efectivamente de trabajar todos juntos en un minuto. La aplicación de que se ha estado hablando, la importancia que tienen los gestores respecto a las medidas de higiene, desinfección y de las instalaciones hospitalarias, la vigilancia de los diferentes programas, tanto a nivel del área quirúrgica como de las unidades de cuidados intensivos, así como el seguimiento de los programas y la evitación de brotes epidémicos y su declaración a través del sistema RENAVE, ¿no? Tener un liderazgo funcional desde el punto de vista de la prevención de las infecciones y el seguimiento Tienes un minuto, Lola. De los comités correspondientes. Cada vez es más difícil tratar y cada vez existen las resistencias en determinados grupos que también se han mencionado, del grupo escape, con la dificultad o la necesidad de impulsar la investigación de nuevas moléculas que puedan actuar sobre las resistencias bacterianas, ¿no? Tanto desde el punto de vista de desarrollos de fagos o anticuerpos monoclonales, etcétera, etcétera. Y sin olvidar la importancia que tienen las vacunas en cuanto a la prevención, como la medida más eficaz en materia de prevención, en materia de salud pública. En cuanto al COVID, bueno, pues hemos visto de que hay que ver, hemos tenido, ya se ha comentado también, desde el punto de vista de la alta tasa de ingresos que se han tenido, de las cantidades de intervenciones que pueden ser al final invasivas, el aumento de los pacientes y de la ampliación del número de camas de UCIs. Todo esto al final ha generado pues una serie de riesgos, ¿no?, que habrá que ver y evaluar en breve, ¿no? El uso abusivo de antibióticos prácticamente en el 95% de los pacientes ingresados. Sin embargo, también si contrastamos, pues quizás especialmente en los meses de marzo y abril, en el pico de la pandemia, cuando en Madrid realmente sufrió un importante impacto, luego se ha ido normalizando, pero esto habrá que evaluar consecuencias futuras, ¿no? Se ha abusado pues, de algunos especies de grupos de antimicrobianos y habrá que ver, pues eso también, el incremento de posibles bacterias. Tienes que terminar ya. Sí, así como, pues, bueno, voy terminando. Pues el valorar las posibles medidas que habrán que poner en funcionamiento. Yo creo que en el estado ahora de... Bueno, parece que le he dado a una tecla que no correspondía. Ahora volverá a conectarse y hablaremos con ella en el debate. Ahora vamos a empezar con la visión de la industria. La verdad es que lo que llevo comprobando siempre es que desde la industria recibimos ideas siempre muy novedosas, muy interesantes y que detecto y veo que tienen un gran conocimiento de nuestro sistema sanitario. Conocen, porque lo ven de una forma más objetiva, de cómo funciona todo, lo ven desde una parte más objetiva y por tanto yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos. Vamos a seguir el mismo secuencia que hay en el programa, dando la palabra primero al representante de Medtronic, Fernando Ochoa. Fernando. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Gracias por la oportunidad de hablarles, Ignacio, y saludos desde Chicago. Parte de nuestra misión en Medtronic es mejorar las vidas de los pacientes por medio de la tecnología. Contamos con dispositivos implantables de marcapasos, desfibriladores, dispositivos para el dolor. Y el único problema que tenemos es que a veces estas infecciones o estos dispositivos se infectan. Y
nosotros éramos una compañía muy pequeña que se llamaba Tyrex, y lo que estamos tratando de hacer es llevar antibióticos al cuerpo humano de una forma más efectiva. Llevamos más de 70 años con antibióticos desde que pudimos encontrar la penicilina durante la Segunda Guerra Mundial, pero los hemos llevado al cuerpo humano de dos formas, ya sea intravenosa o oralmente. Y estamos buscando formas de mejor llevarlo para tener mejores resultados. Nuestra tecnología es un polímero que se absorbe totalmente, se llama tirosina, y nos da la ventaja de poder llevar el antibiótico donde se necesita y cuando se necesita. Y les voy a explicar en un minuto la importancia de esto. Las buenas noticias es que las infecciones no ocurren mucho. Hay dos cosas nada más que hemos aprendido que ayudan a prevenir las infecciones. Técnicas asépticas y el profilaxis de antibióticos antes de una operación. Como les dije, las infecciones pues no ocurren mucho, de 1 a un 4% cuando estamos hablando de los dispositivos cardíacos. Si hablamos de los dispositivos de neurología, pues esto sube un poquito más. Y el costo en realidad de estas infecciones es que es muy caro no solo para el sistema de salud, pero también en mortalidad para el paciente. Les expliqué, las únicas dos cosas que han podido enseñar una rebaja de infecciones son las técnicas asépticas y los dispositivos intravenosos antes del procedimiento. Pero la pregunta es, ¿esto es suficiente? Porque hay muchas veces que damos este antibiótico intravenoso y en realidad no llegan a la parte del cuerpo donde los necesitamos. Y de llegar algún antibiótico a esa parte del cuerpo donde lo necesitamos, la pregunta es si llegamos a una concentración mínima inhibitoria que nos pueda ayudar a combatir las bacterias que pudieron haber sido introducidas durante esa cirugía. Como les expliqué, nuestra tecnología es un polímero que se absorbe y nuestra primera indicación es poder sostener el dispositivo cardíaco o de neurología y estabilizarlo. Además de esto, gracias al polímero llevamos dos antibióticos. Llevamos la rifampicina y la minoxiclina y les voy a explicar por qué escogimos estos dos. Y lo importante de esto es, gracias a este polímero, podemos llegar a una concentración mínima inhibitoria a las 2 horas después del implante, pero la podemos sostener un mínimo de 7 días. Y ahí es donde viene la importancia y los resultados que hemos visto en los estudios que les voy a hablar aquí. Y después de nuevo, entre 4 y 9 semanas, la malla, que está hecha de un filamento de sutura absorbible, totalmente se va. Y esto es lo que, como mejor se los puedo enseñar, a las 2 horas llegas a una concentración mínima inhibitoria, pero gracias al polímero que sigue llevando el antibiótico y dejándolo ahí, empieza y te quedas con el antibiótico un mínimo de 7 días. Cuando hablamos de las bacterias, como les expliqué, llevamos usando los antibióticos por años y las bacterias siempre están mutando y haciéndose resistentes. ¿Cuáles son las bacterias que nos dan problemas de cabeza cuando tenemos cirugías cardíacas? Son los estafilococos coagulasa negativo y los estafilococos aureus. Estos tienen que ver un 70% de las infecciones que nos causan. ¿Y por qué el estafilococo? El estafilococo vive en la piel. Uno puede tratar de limpiar la piel, decirle al paciente que se dé 3 baños antes de venir, puedes ponerle betadina, iodina, lo que quieras. Pero en realidad uno corte la piel, hay bacterias que pueden ser introducidas. Estas estafilococos, una vez se introducen, colonizan. Y después de colonizar, hacen algo que ustedes muy bien conocen, que es biofilm. Siempre y cuando este biofilm se quede tranquilito y no los molestemos, no vamos a tener problema. El problema es cuando se rompe este biofilm y ahí es que tienden a venir las infecciones. Suele decir aquí que no todos los pacientes son colonizados con bacterias, pero por lo general entre una tercera parte a un 50% de los pacientes que se implantan con dispositivos cardíacos sí tienen colonización de bacterias. ¿Por qué escogimos esta combinación de antibióticos minoxiclina y rifampicina? Por 3 razones. Cuando vemos aquí la cefazolina, que es lo que se usa mayormente antes de las operaciones, no cubren un 70% de estas bacterias. La vancomicina es mejor agente,
pero la vancomicina tiene una estructura molecular muy grande. Y esta combinación la escogimos por 3 razones. Una, estos antibióticos trabajan en forma sinergística. La aminociclina es bacteriostática y la rifampicina es bactericida. También en combinación cubren la mayoría de los patógenos o de los agentes antimicrobianos que nos están, o de las bacterias que nos están causando estas infecciones. Y la tercera es que hay 5 publicados, randomizados, que dicen que esta combinación junta trabaja muy bien. Y aquí viene pues nuestra tecnología. Al poder usar un polímero que nos deje llevar el antibiótico exactamente donde lo necesitamos, podemos usar menos de un 5% del antibiótico que tendríamos que usar si nos vamos sistémicamente. Vemos la aminociclina bacteriostática, la rifampicina bactericida. Si estos antibióticos en forma sistémica, estamos hablando de más de 200 miligramos por día de la aminociclina o hasta 600 miligramos por día de rifampicina. Nosotros en la malla grande usamos solo 20 miligramos y en la mediana aproximadamente 12 miligramos. Tengo 2 diapositivas y acabo. Algo que se acaba de publicar en Estudios Rapid de casi 7,000 pacientes. Gracias a esta tecnología pudimos enseñar un 40% de reducciones de infecciones mayores y un 61% en infecciones del bolsillo. Ahora, lo más importante es que este producto no es para todos los pacientes. Estamos hablando de pacientes de alto riesgo, en pacientes que tú le estás teniendo que hacer un reemplazo, en pacientes que tienen, pues, están en diálisis, pacientes que están en corticosteroides, y también hay pacientes que uno tiene que entrar a esa herida o tener que cambiar la batería más de 2 veces. Le contesto unas preguntas después durante el debate. Decía que vamos a dar la palabra ahora a Sergi Rabaza, que es el director de la división hospitalaria de Hartmann. Sergi, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. Primero de todo, me gustaría daros las gracias a la Fundación por la oportunidad de participar en esta mesa, que es todo un lujo. Hartmann es una compañía alemana que llevamos 202 años de historia intentando luchar con vosotros para la prevención de infecciones. Nosotros somos una compañía que hace, pues, a principios del siglo XIX lanzó el uso de la gasa hidrófila como uso sanitario, ¿no? Entonces, somos una compañía que tenemos muchísimos productos relacionados con la prevención de infecciones, guantes, Sterilium, seguro que lo conocéis vosotros como solución hidroalcohólica para la higiene de manos. O sea, nosotros somos una compañía que en nuestro día a día, sobre todo, se nutre y invertimos en cómo poder colaborar con los profesionales y con los gestores en cambiar una realidad que es bastante tozuda, que es las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Nosotros nos hemos dado cuenta, ya hace unos cuantos años, de que intentar luchar contra las infecciones, contra las IRAs, desde una vertiente únicamente de producto, pues tiene unos resultados que llegan hasta un cierto nivel, ¿no? Es decir, creemos que la prevención y la sostenibilidad de esta prevención pasa sobre todo por el abordaje de los procesos asistenciales en la mayoría de casos. Es decir, ¿qué es lo que vemos nosotros o qué es lo que hemos detectado nosotros a partir de la observación de trabajar en muchos centros, pues, como los que están representados aquí? Pues es que muchos de los profesionales sanitarios son capaces perfectamente de hacer un sondaje vesical, son perfectamente capaces de coger una vía, pero cuando se analiza bajo la óptica de la prevención de infecciones y de la seguridad del paciente, nos damos cuenta de que muchas veces, pues, hay grandes carencias, ¿no? Es decir, los profesionales sanitarios en muchos casos o no son conscientes o no han sido informados realmente en cuáles son los momentos de riesgo en cada uno de estos procesos, ¿no? Es decir, y esto creemos que es uno de los grandes retos que hay. Es decir, seguramente no es la parte más sexy, aquí no estaremos hablando de grandes tecnologías, sino lo que estamos diciendo es, ostras, ¿cómo podemos ser capaces, y la industria, cómo puede ayudar a los gestores y a los profesionales sanitarios a intentar abordar estos procesos, diseñarlos de una forma que al final sea segura para el paciente? Es decir, nosotros tenemos una serie de experiencias y estudios con algunos centros en lo que hemos
pasado de medir pues, el compliance en la higiene de mano, que seguro que la doctora Saucedo lo conoce muy bien, a pasar a lo que sería el compliance del proceso, con una visión totalmente holística, ¿no? ¿Cuáles han sido los primeros aprendizajes? Los primeros aprendizajes han sido que muchas veces los procesos no están bien definidos desde el punto de vista de diseño. Es decir, no siempre pues estos procesos que tienen asociadas infecciones con mayor prevalencia no siempre están bien diseñados desde el punto de vista de seguridad del paciente. Y eso es un primer paso que realmente es importante poner sobre la mesa. Segundo, también nos hemos dado cuenta cuando uno va y observa las UCIs, pero quizás más áreas de urgencias, yo no hablo de hospitalización a domicilio, etcétera, vemos de que muchas veces los profesionales pues no tienen aquellos medios que necesitan para hacer seguro este proceso. Y aquí esta parte de estandarización en cómo poder dotar a los profesionales de estos recursos es una parte también seguramente que es relevante para obtener resultados. Tercero, la parte de concienciación y formación. Cuando uno hace observación directa, y pongo el ejemplo más sencillo, que puede ser la higiene de manos, siguiendo las recomendaciones de la OMS, te da cuenta de que hay muchos centros de que el compliance en higiene de manos no está por encima del 50% en observación directa. ¿Qué significa? Que los profesionales muchas veces desconocen cuándo no tienen que hacerse la higiene de manos en un momento determinado, ¿no? Por lo tanto, invertir en formación, invertir de una manera pues, inteligente y, sobre todo, que permita ser eficaz para llegar al máximo número de profesionales en los centros es un tema que es absolutamente necesario bajo nuestra experiencia. Y, por último, el tema de los datos. Es absolutamente fundamental ser capaz de tener datos que nos permitan que cuando realizamos de diferentes iniciativas, ver cuáles son los resultados que realmente nos obtenemos. Porque si no, muchas veces se trabaja y se hacen muchas iniciativas, pero es muy complicado ver la correlación entre los resultados y las iniciativas que se llevan a cabo. Por lo tanto, creemos que el tema datos es un elemento que tenemos un grandísimo recorrido, porque todos sabéis, sobre todo los que estáis trabajando en hospitales, que difícil es obtener datos que os permitan a la vez llegar a tomar decisiones. Por lo tanto, basado en estas experiencias, ¿qué quería compartir con vosotros? Porque cuando se abordan de una manera estructurada estos procesos y se pueden medir resultados sobre el compliance en este proceso, los resultados a nivel de infecciones mejoran de una manera dramática. Es decir, y aquí un poco pues, se abre esa ventana, ¿no? Es decir, de cómo se reabordan y cómo se abordan muchas de estas infecciones desde un punto de vista preventivo y no quizá abordarlo sobre el prisma del correctivo, que evidentemente es absolutamente necesario cuando hay una determinada infección, pero, ostras, quizá hay una parte de la inversión que se debería dedicar en una fase previa que sería la fase de prevención. Esto lo quería compartir con vosotros, es decir, insisto, cualquier tipo de pregunta, pues luego... Muy bien, Sergio. Muchísimas gracias por acomodarte al tiempo. Y vamos entonces a finalizar con la intervención de Miguel de Frutos. Miguel tiene el privilegio de haber escuchado a todos antes y por tanto, pues habla con ventaja. Miguel, tienes la palabra, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación Bamberg por la invitación y felicitaros, Ignacio, por la organización de este encuentro. Yo creo que es una excelente iniciativa para compartir ideas y conocer diferentes puntos de vista para abordar este problema de las resistencias a los antibióticos, que es un problema de salud muy importante sobre el que todos estamos obligados a contribuir aportando soluciones. En primer lugar, permitidme que os presente brevemente nuestra compañía, porque en España es todavía relativamente poco conocida, ya que nos hemos establecido aquí desde hace unos 5 años aproximadamente. Y luego comentaros también más concretamente sobre nuestro compromiso para hacer frente a las resistencias a los antibióticos. Nosotros somos una compañía que también tiene una historia larga. Shionogi se fundó en Japón hace más de 140 años. Nuestra sede mundial está en Osaka y nuestra principal actividad siempre ha sido el desarrollo de medicamentos innovadores a través de la inversión en programas globales de I+D, con el objetivo de suministrar los mejores tratamientos posibles que aborden necesidades médicas no cubiertas para proteger la salud y el bienestar de los pacientes. En el campo de las enfermedades infecciosas, más concretamente, Shionogi lleva más de 50 años desarrollando tratamientos antimicrobianos, muchos de ellos a través de alianzas
también con otros socios estratégicos a nivel global. También hemos descubierto múltiples medicamentos antivirales, tratamientos para combatir la gripe o la infección por VIH y actualmente estamos también colaborando con instituciones públicas, universidades y otras compañías para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Nuestra aportación más reciente es un nuevo antibiótico, cefiderocol, que el doctor García Pondal lo ha mostrado ya en una de sus diapositivas. Es un nuevo antibiótico que acaba de ser autorizado por la Agencia Europea del Medicamento para hacer frente a las infecciones en pacientes críticos causadas por bacterias gram negativas multiresistentes. Y a lo largo del próximo año, de 2021, esperamos ponerlo a disposición de los profesionales sanitarios una vez recibamos por parte de las autoridades españolas la aprobación para la inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Este tipo de infecciones causadas por bacterias gram negativas multiresistentes, ya se ha hablado de ello durante esta mesa, son en la actualidad una gran preocupación de salud pública a nivel mundial. Los carbapenémicos, los antibióticos beta-lactámicos de amplio espectro de actividad han sido el caballo de batalla para tratar este tipo de infecciones, pero las resistencias a los carbapenémicos están aumentando a un ritmo alarmante. Y se ha comentado pues, que patógenos como Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa o enterobacterales que presentan a menudo mecanismos de resistencia diferentes y limitan su sensibilidad al tratamiento con distintos antibióticos que actualmente se encuentran disponibles. Como consecuencia de ello, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado estos patógenos como de prioridad crítica en la lista de patógenos de prioridad mundial y nosotros reconocemos que se trata de un problema que es necesario abordar de forma urgente y hemos asumido este compromiso como parte esencial de nuestra responsabilidad social corporativa y por ello hemos definido unas prioridades de acción que hemos publicado en un documento de posicionamiento, el cual está accesible en nuestra web y también en un white paper que se publicó el pasado mes de octubre dentro del suplemento monográfico que la revista Nature dedicó al problema de las resistencias a los antibióticos. En estas publicaciones que he comentado pueden leer con detalle estas acciones que nosotros consideramos que se deben llevar a cabo para hacer frente a este problema y que voy a enumerar ahora brevemente. En primer lugar, consideramos que es necesario crear un mercado predecible y sostenible para los antimicrobianos a través de incentivos económicos, lo que se conoce a nivel internacional como pool incentives. También nuevas herramientas para evaluar el valor terapéutico de los antibióticos y nuevos modelos innovadores de acceso y financiación de estos nuevos antibióticos. En segundo lugar, consideramos que es necesario armonizar los procedimientos regulatorios a nivel global para el desarrollo y aprobación de nuevos antibióticos. Como tercera acción, proponemos establecer redes de investigación clínica que ayuden a realizar ensayos clínicos de forma más eficiente. Cuarto, asegurar el uso apropiado de los antibióticos mediante el uso racional, la regulación de su uso en animales y la vigilancia epidemiológica de las resistencias. Y las dos últimas acciones que proponemos son poner a disposición de los pacientes que lo necesiten nuevos medicamentos eficaces y reducir el impacto medioambiental causado por la fabricación de antibióticos. Nosotros pensamos que estas iniciativas son esenciales para dar respuesta al problema de las resistencias a los antibióticos. También sabemos que implantar las mismas llevará tiempo y que requiere, por supuesto, el compromiso de todas las partes implicadas y la voluntad política de gobiernos, autoridades sanitarias y organismos internacionales. Y dado el tiempo que se necesita para desarrollar nuevos fármacos, que es un tiempo que se ha comentado antes, es prolongado, la sociedad necesita claramente una estrategia para incentivar el desarrollo y la comercialización de nuevos antibióticos, ya que los que actualmente están en desarrollo en el pipeline no son suficientes para dar respuesta a las necesidades médicas del futuro próximo. Por tanto, nosotros mantenemos nuestro compromiso y lo que queremos es asegurar que tanto los pacientes como la sociedad en su conjunto se beneficien de nuevos antibióticos y queremos
asumir ese papel de liderazgo a la hora de asegurar el acceso a los mismos y su uso apropiado. Y luego podemos comentar más temas ahora durante el coloquio. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Pues vamos a pasar al coloquio. Yo tengo aquí alguna pregunta que me han ido pasando. Una que me pasaba el jefe de la unidad de hospitalización a domicilio de Gregorio Marañón, Víctor González, que decía si podía, era una pregunta para el representante de Medtronic, sobre si se podía utilizar para prevenir la infección precoz, no solamente en marcapasos, sino en más en otras cirugías. En otras cirugías, ¿no? Yo creo que en otros implantes. ¿Puedes contestar? Sí, por supuesto. Sí se puede. Actualmente las indicaciones que tenemos para la tecnología es para los dispositivos cardíacos y los dispositivos de neurología, ya sean para el dolor, para pacientes de Parkinson, para pacientes con incontinencia. Sí estamos buscando otras áreas, porque en realidad cualquier cirugía que tú quieras llevar antibiótico y mantener el tejido en su sitio debajo de la piel, esta tecnología funcionaría. Y estamos trabajando en otros proyectos también, como los LVADs, los Left Ventricular Assist Device, que son muy importantes y se tienden a infectar casi un 20%. Y o sea que seguimos estudiando esta tecnología para otras áreas también. También tengo una pregunta de Katia Fillonis, perdón, que dice: me gustaría preguntar al panel de ponentes si ha cambiado algo en los últimos 10 años en el impacto de las infecciones nosocomiales. Gracias. Es muy amplia la pregunta. No sé, ¿alguno de los ponentes quiere hacer una pequeña... responder de alguna manera en qué ha cambiado, ¿no? Una escueta respuesta. Bueno, estoy viendo en la pantalla a Inma Salcedo, que está haciendo una comunicación intensísima y nos está lanzando unos mensajes de lo más interesantes. Pero yo creo que lo que ha cambiado en los últimos 10 años, si realmente identificamos, es el cómo estamos detectando a los pacientes que tienen un tratamiento antimicrobiano y cómo está mejorando el uso del tratamiento de los antimicrobianos. Fundamentalmente la adecuación en cuanto a la indicación, la selección, la dosificación, el ajuste microbiológico, la duración, la gravedad. Yo creo que los cuadros de mandos que hemos, tanto lo que se ha expresado con PROA o IGEA, los cuadros de mandos que permiten identificar con esta pormenorosidad la detección del paciente y del tratamiento, es lo que ha significado un gran salto cualitativo en cuanto a la reducción del consumo y en cuanto a la reducción de la resistencia. También quería añadir pues, la concienciación o mayor concienciación tanto por parte de los profesionales, pero sobre todo también de los equipos de atención primaria y de la necesidad de que tenemos que trabajar de la mano todos juntos, ¿no? Yo creo que ese ha sido, por lo menos en nuestra área, la importancia de realmente el intercambio desde el punto de vista de los equipos o de los servicios de microbiología y de farmacia, la comunicación con los equipos de atención primaria, porque sin ellos esto es complicado el avanzar y en mejorar en la disminución de las resistencias. Yo quería añadir a lo que ha dicho María Dolores, perdón, que es fundamental dos cosas clave. Los sistemas de vigilancia epidemiológica, tanto a nivel de atención primaria como a nivel de atención hospitalaria, que son los servicios de medicina preventiva y salud pública, tienen que ir de la mano. El paciente, el trabajador que se contagia, que surge tanto en la comunidad como en el hospital, hay que hacer rápidamente un estudio de contacto, el famoso rastreo, para aislar ese paciente, hacer un aislamiento domiciliario de los convivientes directos, los contactos directos,
y el que genere un ingreso hacer una trazabilidad de los 3 turnos por donde ha pasado ese trabajador, los pacientes con los que ha contactado y aplicar todas las medidas que han demostrado efectividad. Nosotros tenemos una unidad, el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública que yo gestiono, es una unidad con atención primaria. Y nosotros mandamos médicos preventivistas y vienen epidemiólogos al hospital. Vamos a los hoteles, damos formación y establecemos sistemas de rastreo conjunto. Ahora mismo estoy aquí en el hospital, tengo 2 personas de guardia. Sábado y domingo, 2 personas de guardia. Todo el día, con los rastreadores de atención primaria y con los rastreadores nuestros. Y es la única manera, es lo único que se ha demostrado eficaz. No es espectacular, pero es lo que ha funcionado durante la pandemia. Y el COVID, no nos olvidemos, la higiene de manos, a Sergi totalmente decirle que, bueno, la apuesta que hacen en su empresa para nosotros es fundamental. Tecnología, lámpara de luz ultravioleta, amonios cuaternarios, toallitas desinfectantes, cloruro, todo tipo de tecnología y productos desinfectantes, manejo adecuado, igual que se habla de que se necesitan profesionales adecuados para manejar los antibióticos, manejo adecuado de todo esto por parte de los preventivistas dentro de los hospitales y de los gestores, que somos los obligados nosotros a asesorarlos. Yo me reúno permanentemente con mi equipo de dirección a cualquier hora del día y de la noche, y sábado y domingo. Y quiero recordar que en la primera ola nuestro hospital tuvo la mortalidad más baja de España. Perdona, Inma, ¿en qué hospital estás? En el Reina Sofía de Córdoba. Ah, muy bien. Muy bien. Julio. A mí, estando de acuerdo, buenas tardes y gracias, porque antes con las prisas no he dado las gracias a la Fundación Bamber ni a Ignacio Para. Muchísimas gracias por la invitación. Aún estando de acuerdo con mis compañeros, gestores y médicos, yo tengo la sensación, es verdad que el COVID quizá vaya a demostrar que ha habido cambios, vaya a demostrarlo, todavía es pronto para decirlo, pero antes, hasta el inicio del COVID, los resultados, a pesar de las medidas de prevención, los programas y toda una serie de baterías que hemos implementado, los resultados, la verdad, no eran buenos. No eran buenos. Tenemos cada vez bacterias más multiresistentes, tenemos cada vez pacientes más colonizados y yo creo que se iba mejorando, pero desde luego el problema en los últimos años yo creo que es un problema que es serio. Bueno, probablemente porque independientemente de las acciones que se tomen a nivel hospitalario de prevención, sin embargo, la globalización y otros actos, de los que hemos hablado antes, ¿no? De el uso desmesurado de los antibióticos en la ganadería, etcétera, etcétera, pues eso aumenta, pues ha aumentado. Y sobre todo la difusión, tal vez por esa globalización, por las migraciones, ¿no? La importación y exportación también de productos que pueden ir contaminados. No sé, no sé si tenemos una eficiente política de sanidad exterior que nos garantice todo ello. No sé, aquí tendríamos que meter a mucha más gente, ¿no? También a la ESAN, ¿no? Y bueno, hay muchos implicados en todo este aspecto, ¿no? Que puede ser que a pesar de esas acciones preventivistas que se toman en los hospitales de higiene y de educación, de limpieza, de lavado de manos que hablábamos, pues no sean suficientes, ¿no? Y no sé, o la propia naturaleza de las bacterias, que entremos en un proceso acelerado, ¿no? En la formación de esas multiresistencias, no lo sé. Vosotros sois los expertos. Así es, Ignacio, tienes toda la razón. Vivimos en un mundo globalizado y en una resistencia que aparezca en un país asiático, pues ya hemos visto que puede aparecer en muy poco tiempo en Europa, entonces, o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, efectivamente hay un problema, por eso yo creo que hay que insistir con el One Health. Ahí tenemos un problema de todos, un problema de que al final hay que intentar entre todos, cada una su parte. Yo creo que se ha dicho, ¿no? Desde el punto de vista de Víctor, que están haciendo ese interesante
programa para concienciar a los jóvenes, a dar información a la población, a investigar más, porque necesitemos investigar más, porque al fin y al cabo necesitamos el desarrollo de nuevas moléculas. Y por eso también he dicho que nosotros los gestores debemos incentivar a que los equipos sigan investigando, sigan haciendo ensayos y sigan avanzando para vencer esas resistencias. Sí que es verdad que no son iguales los problemas en todos los continentes, pero sí que nosotros, a nivel de los programas, a nivel de la comunicación que podamos intercambiar con países europeos, pues también debemos ofrecer esos intercambios y utilizar las plataformas de información y de intercambio rápido para poder avanzar de forma más rápida y poder actuar y detectar precozmente los problemas. Sí, yo creo que de todas formas las consideraciones que hizo Sergi Rabassa son muy interesantes también para conseguir que esto tenga resultados, ¿no? Y mejorar esos resultados. Bueno, pues si alguien quiere decir alguna cosa más, se me queda en el tintero, Inma, hacerte un comentario de que creo que dentro de vuestra área está la medicina del trabajo, ¿no? Nosotros durante la pandemia lo hemos llevado. Ahora el médico del trabajo, coordinado con nosotros, hay un equipo de rastreadores para profesionales. Pero luego cuando hay algún problema en general, hablando no del COVID, sino de las infecciones, yo creo que la labor de los médicos de la empresa en cuanto a la concienciación, tanto a nivel de comportamientos de higiene, etcétera, etcétera, y de educación, como de vacunación. De promover la vacunación, yo creo que sí. Estamos organizando toda la logística para la... Vale, vamos a cerrar ya. Sergi. Sí, yo para mí quería abrir un punto que yo creo que el COVID ha puesto de manifiesto en la situación real, que es el abordaje de todo el tema de la seguridad de las personas que están en una residencia. Eso lo digo porque todo el tema es un tema que cae entre lo social y lo sanitario. Yo creo que no es un tema más sanitario que un tema social. Pero yo creo que si algo ha puesto de manifiesto el COVID es que todos los que formamos parte de este entorno o de este tema, al final es importante poner de manifiesto de que hay una más que necesaria focalización en cómo se aborda la seguridad del residente, si no lo llamamos pacientes, en lo que sería en el entorno de las residencias. Sociosanitario quizá es diferente, ¿no? Es decir, pero sobre todo el tema de residencias. Creo que aquí hay un reto importante por parte de todos nosotros también, ¿no? Para ayudarles a dar un paso adelante. Sí. Antes se ha expuesto también la problemática de cómo devolver a esa persona a la residencia. Entonces, tuvimos un acto sociosanitario a finales de julio en el que se hablaba de este tema, concretamente el consejero de Extremadura hablaba de cómo habían categorizado las residencias para determinar el grado de medicalización que tienen que tener cada una y las relaciones con el sistema, con el servicio de salud extremeño, ¿no? Es muy interesante aquello. Lo tenemos en vídeo. Bueno, tenemos que pasar ya a la clausura porque nos están esperando, si no yo me quedaría aquí mucho más tiempo hablando con todos vosotros. Ha sido muy interesante, de verdad. Yo os diría, de cara a los que nos están escuchando, de que a veces hay que prescindir de las introducciones cuando tenemos tan poco tiempo para ir directamente al meollo, porque luego al final lo más interesante se acaba diciendo deprisa y corriendo, ¿no? Pero de todas formas, como vamos a tener todas vuestras intervenciones en vídeo, se puede acceder en vídeo a través de las plataformas de la Fundación y de Bamberg Summit y también a través de la cadena de YouTube. Y ahí sí que se puede parar uno para ver la diapositiva, poderla leer y aprovechar mucho más todo lo que vosotros nos habéis transmitido. Muchísimas gracias y hasta la siguiente. Cuento con vosotros para las próximas encuentros de la Fundación. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte.